y resulta, y al último, del dolor de estómago resultó que decían que eran las vías urinarias, y al final de cuentas pues vino siendo el apéndice. Y Y este fin de semana pues me sucede un caso con un hermano mío que se cae en su trabajo, recibe una descarga eléctrica y se cae de arriba del poste, y pues también nos tuvimos 3 días sin atención, muy lento, nos estaban atendiendo, y eso porque estábamos ahí moviéndole poco. Y yo siempre, de hecho yo siempre se lo he manifestado y se lo he dicho al director de aquí de la zona, de aquí del centro de la clínica aquí número 22 de Nuevo Casaral. Le digo, a mí, sean honestos, dígame qué está pasando, yo me lo llevo. O sea, gracias a Dios podemos tener un poquito la manera de cómo ponerlo en una particular, pero los que no tienen la manera, eso es lo difícil. De hecho, los 2 días que estuvimos ahí con ellos, pues encontramos casos de personas que estaban internadas por quebraduras en una pierna, en un pie, en la clavícula, y ya tenían aproximadamente hasta una semana esperando espera para que en el quirófano pues, pudieran ser atendidas, donde el costo del material, en este caso del clavo, del tornillo, o un clavo que les costaba 70 pesos, pues no lo tenía Seguro Social. Igual manera, lo que era un tornillo que costaba 700 pesos para otro paciente, pues tampoco lo tenía, y lo estaban ahí alargando la fecha para poder ser operado, y sin embargo pues el tiempo va pasando, los huesos van pegando, y al último tienen que volver a quebrar para volver a acomodar bien el hueso como debe de ser. Entonces es algo crítico que no debe estar pasando. Ahora, otra de las cosas, pues a uno se le pasa un día de pagar el seguro social, y pues luego le cobran intereses, le cobran recargos y multas y de todo un poco, y la atención que se recibe pues es muy mala, pésima.